Hola y bienvenidos a este video. Las siguientes preguntas fueron extraídas de uno de los más recientes exámenes ICFES Saber 11 para el ingreso a la educación superior en Colombia en el área de ciencias naturales en el componente ambiental. El encabezado inicia diciendo: responda las preguntas 1 a la 3 de acuerdo a la siguiente información. A partir de un estudio, se establece que la ruptura de las tuberías de un oleoducto con múltiples derrames de petróleo al año produce los siguientes daños sobre los ecosistemas. Aparece una tabla con la relación de datos entre factor y daños. Seguidamente continúa afirmando: el petróleo es menos denso que el agua y no se mezcla ni se disuelve con esta. Por lo anterior, el impacto ambiental de los derrames se mitiga con la instalación de barreras para la contención de la mancha de petróleo, para después recogerlo a través de diversas técnicas, separando el petróleo derramado de los cuerpos de agua. Listo. Abordamos la primera pregunta de la serie. De acuerdo con los daños en ríos y quebradas, se pregunta: ¿cuál es la causa de la disminución en su concentración de oxígeno? Y aparecen las opciones de respuesta. En el enunciado de esta pregunta es evidente que se hace referencia a lo que pasa con el agua cuando se ve afectada por un derrame de petróleo. No se formula sobre lo que sucede con las plantas u otros organismos que hacen parte de las rotondas de ríos y quebradas. Al tener esto claro, se descartan las opciones A, B y D, pues estas no responden a la pregunta de ¿cuáles son las causas que disminuyen la concentración de oxígeno del agua? Las opciones A y B hablan de las plantas y su relación con la producción de oxígeno, y la opción D habla sobre pérdida de la capacidad de absorción del oxígeno por parte de los peces. Así que la opción que responde de forma correcta a la pregunta es la C. La causa de la disminución de oxígeno en ríos y quebradas por el derrame de petróleo obedece a que éste, al ubicarse sobre la superficie del agua, por ser menos denso, forma una capa que impide el intercambio de gases con la atmósfera, reduciendo así la oxigenación del cuerpo de agua. De modo que se procede a marcar la opción C como la correcta. Veamos la segunda pregunta de la serie que dice: de acuerdo con la información anterior, ¿cuál de los siguientes métodos es el más conveniente para la separación del petróleo del agua? Y aparecen las opciones de respuesta. La opción A habla de proceso de destilación. Recuerda que la destilación es un proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles pasen a fase vapor y, posteriormente, enfriar el vapor hasta recuperar estos componentes en forma líquida mediante un proceso de condensación. Resulta ser un proceso muy complicado, por lo tanto no tan conveniente para separar el petróleo del agua, más si se trata de remover grandes cantidades de hidrocarburo como las que se tienen durante un derrame. Así que se descarta la opción A. La opción B propone el método de decantación. La decantación es una técnica que permite separar un sólido mezclado heterogéneamente con un líquido en el que es insoluble, o bien dos líquidos inmiscibles con densidades diferentes. Recuerda que inmiscible es el término que se usa cuando dos líquidos no se pueden mezclar homogéneamente. Para separar líquidos que no son solubles, como por ejemplo agua y petróleo, es necesario introducir la mezcla en un recipiente llamado embudo de decantación y dejar que repose hasta que los líquidos se separen en dos capas. De tal forma que este es el método más conveniente para separar petróleo del agua, debido a la característica de estos dos. Descartamos la filtración, pues este procedimiento consiste en la separación física, utilizado para separar sólidos a partir de fluidos, líquidos o gases, mediante la interposición de un medio permeable capaz de retener partículas sólidas que permite únicamente el paso de líquidos. Algo que no es procedente, pues el petróleo y el agua son líquidos. Ninguno de los dos es un sólido. De igual forma se descarta la opción D, pues el magnetismo se usa como método para separar material ferroso
de una mezcla generando un campo magnético. Así que se reconfirma la opción B como la correcta. La tercera y última pregunta de la serie dice en el enunciado: el petróleo se compone de varios hidrocarburos que son inflamables y pueden incendiarse provocando grandes nubes de gases nocivos. De acuerdo con la tabla, ¿en qué factor debe ubicarse la afectación descrita? Y aparecen las opciones de respuesta. Insertamos la tabla para no tener que devolvernos y facilitamos de paso el análisis de la pregunta. Dice en el enunciado que cuando los hidrocarburos se incendian, generan grandes nubes de gases nocivos. Es obvio que la afectación directa se genera sobre la atmósfera. Es claro también que afecta negativamente a todos los factores, pero el primero en afectar es a la atmósfera. Pues como dice en la tabla, y que es consistente con lo afirmado en el enunciado, se liberan gases nocivos como el dióxido de carbono y el dinitrógeno. Recuerda que aunque el dinitrógeno compone el 78% de la atmósfera, en una cantidad mayor puede llegar a inhibir la vida. Obviamente, al saturar más la atmósfera, la cantidad de oxígeno y otros gases esenciales para la vida se verán reducidos. Así que marcamos la opción C como la correcta. Al incendiarse el petróleo generando grandes nubes de gases nocivos, se debe ubicar en el factor atmósfera. Esperamos que la forma como se llegó a la respuesta para estas preguntas haya quedado entendida. Déjanos tus comentarios y si deseas conocer más sobre nuestros servicios, escríbenos al email forprunonline2019@gmail.com. De igual forma, síguenos por redes sociales, donde encontrarás datos muy útiles para la presentación del examen, y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que se te notifiquen nuevos tips o contenidos. Nos vemos en una próxima ocasión.